Muy buenas, mi nombre es Rosiris Rondón y el día de hoy estaremos hablando acerca del diagrama de proceso. Para comenzar, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué el hombre hace el uso de símbolos? Para contestar a esto, hay que considerar la naturaleza del hombre en sí mismo. Desde un principio, el hombre ha sido un hacedor de símbolos y herramientas que utiliza para perpetuar su existencia y entender su razón de ser. Su primera herramienta, por supuesto, ha sido el lenguaje, sin lugar a duda, su más grande invención. Los símbolos ayudan al hombre a simplificar su existencia, pudiendo establecer para otros hombres las más complejas ideas y experiencias. Teniendo esto en mente, hablemos de lo que es un diagrama de proceso, que no es más que una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda la secuencia de actividades dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza. Incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como las distancias recorridas, cantidades consideradas y tiempo requerido. Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencia, es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en 5 clasificaciones. Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el embarque o arreglo final del producto terminado. Señala la entrada o todos los componentes y subcomponentes al ensamblaje con el conjunto principal. De igual manera que en un plano o dibujo de taller, presenta en conjunto detalles del diseño como ajustes, tolerancia y especificaciones. Todos los detalles de fabricación o administración se aprecian globalmente en un diagrama de operaciones de proceso. Y ocurre mediante las siguientes etapas. La primera es la operación, la cual ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características, se está creando o agregando algo o se está preparando para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está planeando algo. Por ejemplo, tornear una pieza, el tiempo de secado de una pintura, un cambio en un proceso, apretar una tuerca, barrenar una placa, dibujar un plano, entre otros. Luego sigue el transporte, que ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro o el trabajador que está efectuando la operación, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección. Por ejemplo, mover el material a mano en una plataforma monorriel, por ejemplo, una banda transportadora, entre otras. Si es una operación tal como el pasteurizado, un recorrido de un horno, etc., los materiales van avanzando sobre una banda, no se considera como un transporte esos movimientos. Luego está la inspección. ¿Qué ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad de cualesquiera de sus características? Ejemplo, revisar las botellas que están saliendo de un horno, pensar o pesar un rollo de papel, contar un cierto número de piezas, leer instrumentos, medidores de presión, temperatura, entre otros. Para luego, otro de los procesos que se encuentra es la demora, que ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. Ejemplo, esperar un elevador o cuando una serie de piezas hace una cola para ser pesada o hay varios materiales en una plataforma esperando el nuevo paso del proceso. Eso también se considera demora. Luego existe el almacenaje, que es aquel que ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados. Ejemplo, un almacén general, un cuarto de herramientas, bancos de almacenaje entre las máquinas. Si el material se encuentra depositado en un cuarto para sufrir alguna modificación necesaria en el proceso, no se considera almacenaje, sino operación. Tal sería el caso de curar tabaco o de madurar la cerveza, por ejemplo. A continuación, sabiendo cuáles son estos pasos, ¿verdad?, o estas etapas, explicaré este diagrama de proceso
a través de la elaboración del cemento. Como primero está la explotación de las materias primas. De las canteras de piedra se extrae la caliza y la arcilla a través de la barrenación y detonación de los explosivos, cuyo impacto es mínimo gracias a la moderna tecnología empleada. Luego ocurre el transporte de la materia prima, que una vez que las grandes masas de piedra han sido fragmentadas, se transforma a la planta en camiones o en bandas. Luego ocurre la trituración, que sería el tercer paso. El material de la cantera es fragmentado en los trituradores, cuya tolva recibe las materias primas que por efecto del impacto o presión son reducidas a un tamaño máximo de 1,5 pulgadas. Luego ocurre la prehomogeneización, que no es más que la mezcla proporcional de los diferentes tipos de arcilla caliza o de cualquier otro material que lo requiera. Luego, el proceso pasa a lo que es el almacenamiento de las materias primas. Cada una de las materias primas es transportada por separado a los silos en donde son dosificadas para la producción de diferentes tipos de cemento. Luego de esto ocurre lo que es la molienda de la materia prima, la cual se realiza por medio de un molino vertical de acero que muele el material mediante la presión que ejercen 3 rodillos cónicos al rodar sobre una mesa giratoria de molienda. Se utilizan también para esta fase molinos horizontales, en cuyo interior el material es pulverizado por medios de bolas de acero. El séptimo paso dentro de la elaboración del proceso de elaboración del cemento está la homogeneización de la harina cruda, que se realiza en los silos equipados para lograr una mezcla homogénea del material. Luego ocurre la calcinación, que no es sino la parte medular del proceso, donde se emplean grandes hornos rotatorios, en cuyo interior se encuentra a 1400 grados centígrados. La harina se transforma en lo que se conoce como clinker, que son unos pequeños módulos gris oscuros de 3 a 4 centímetros. Luego está la molienda del cemento. El clinker, que lo tuvimos en el proceso anterior, el clinker es molido a través de las bolas de acero de diferentes tamaños a un paso por 2 cámaras de molino, agregando el yeso para alargar el tiempo de fraguado de ese. Y por último se encuentra lo que es el envase y embarque del cemento, que el cemento es enviado a los silos de almacenamiento, de los que se extrae por sistemas neumáticos o mecánicos, siendo transportado a donde será envasado en sacos de papel o surtido directamente a granel. En ambos casos se puede despachar en camiones, tolvas de ferrocarril o barcos. Bueno, como se puede ver, un poco la teoría con respecto a lo que es un proceso ya establecido como es el del cemento, se puede apreciar pues la importancia de conocer este tipo de diagramas. Muchas gracias por su atención y esperamos a que sea hasta una nueva oportunidad. Gracias.